Ya, pero está grabando. Bien. Listo. Continuamos entonces. Como les decía, la clase trabajadora productiva asalariada entonces se caracteriza puesto que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario y a la vez esta fuerza de trabajo es utilizada en la producción y este grupo de personas, esta clase social, es libre de vender su fuerza de trabajo o morirse de hambre, o sea, por ser bien explícitos. A la vez que, bueno, este grupo de personas básicamente no posee medios de producción, por eso mismo está vendiendo su fuerza de trabajo. Caso contrario sería otro tipo de clase trabajadora productiva en la medida en que más bien usarían sus propios medios de producción, como el productor mercantil simple, el campesino o el artesano, pero obviamente no son eso. ¿Ya? Entonces, este grupo de personas, dadas las condiciones que hemos planteado, por tanto, por lo general va a caracterizarse, poniendo lo que nosotros tenemos en el documento, por este tipo de circulación, este ciclo de circulación. Es decir, va a haber un ciclo de circulación que es vital para este grupo de personas. ¿Y cuál es ese ciclo de circulación? El ciclo de circulación en estas personas es que tienen su mercancía a fuerza de trabajo, la venden por dinero, que obviamente toma la forma de salario, y terminan comprando otras mercancías que son básicamente medios de subsistencia, aunque puede haber casos que tengan cierta suerte y el salario alcance para comprar otros medios de consumo. ¿Ya? Si solamente estamos hablando de gente que está vendiendo su fuerza de trabajo por medio de subsistencia, sabemos que lo que están recibiendo es el salario de subsistencia. Y en cambio, si sabemos que aparte están comprando más medios de consumo, podrían estar en el salario adecuado, pero sabemos que ese podrían es complicado, porque podría ser que solo cubran capacitación, digamos, o podría ser que solo cubran parte del componente histórico-moral. ¿Ya? Entonces, puede haber también casos excepcionales, bien excepcionales, en donde también reciban un salario mayor al adecuado, ¿no? Entonces puede pasar, si alguien recibe 4 o 5 mil dólares al mes es asalariado, y obviamente, al menos para el Ecuador, eso es un salario que va de largo, cubriendo la subsistencia individual y familiar, de largo te alcanza para capacitarte por tu propia cuenta si quisieras, o sea, con 5 mil dólares al mes, en 2 meses ya tienes 10 mil dólares y cubriste una maestría, por ejemplo. Y aparte de eso, tienes el componente histórico-moral de sobra. De hecho, estás muy por encima del componente histórico-moral para el Ecuador. Pero sí se ve que esos mismos salarios tal vez sean mucho menos alejados al adecuado en otros países. Entonces, todo también depende del momento y de la sociedad que se analice. Ok, sigamos. Entonces, ya tenemos definida a este grupo de personas que para Marx básicamente ¿ya? Son prácticamente el proletariado. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado suficiente, demasiado diría yo, de las personas perjudicadas por la acumulación originaria, que solamente les queda su fuerza de trabajo para sobrevivir. Y sus herederos, porque sí se ven, ¿no? Resulta ser que hay un grupo de personas perjudicadas por la acumulación originaria y sus herederos también son perjudicados, porque también deben vender su fuerza de trabajo. Y los hijos de sus hijos, y así, se mantiene esa tradición a través de la herencia. Pero ahora pasemos a pensar más bien en el otro grupo. Pensemos en el grupo beneficiado, primero de la acumulación originaria y luego de otras formas de obtención de dinero de forma fuerte. ¿Ya? Entonces, la pregunta para ese grupo de personas que obtienen dinero de una enorme, por ejemplo, de la acumulación originaria de un enorme saqueo, y hoy en día tienen grandes fortunas, ¿ya? Sean hijos, nietos, etcétera, o gente que, bueno, estuvo vinculada en su momento, lo que sea, ¿ya? Estos grandes grupos económicos de hoy. Estamos de acuerdo que para los grandes grupos económicos de hoy, esta discusión es irrelevante. A ellos no les está preocupando, bueno, cubro mi subsistencia y la de mi familia. Probablemente ellos no se estarán preocupando, o tal vez su máxima preocupación es, bueno, comeré caviar, o comeré, qué sé yo, alguna otra delicatessen, pero no estoy preocupado de, bueno, comeré o no comeré. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras la clase trabajadora está pensando sobre todo en sobrevivir, ¿ya? Digamos que esa es una de sus prioridades, ¿sí? Sobrevivir. Los grupos beneficiados de todo este proceso, sí, también buscan la subsistencia, pero no buscan la subsistencia de sus propias vidas, buscan la subsistencia del poder que han logrado obtener desde la acumulación originaria. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos ponemos a pensar, ya salimos de estos grupos, ¿sí? Estos grupos que básicamente son el lado, o sea, si se quiere, el lado de abajo de la historia, ¿no? Pero que está la mayoría de la gente. O sea, estamos hablando que la gran mayoría está en esta discusión, cómo sobrevivir. Pero tenemos una minoría, ¿sí? Una minoría, muy minoría, que en cambio está preocupada de cómo hace que su poder no desaparezca. O sea, obtuvieron un gran poder a través del dinero
y buscan cada vez más, bueno, no más, digamos, buscan poder, buscan sobrevivir. Entonces, para ello vamos a basarnos, o para entender esa dinámica en cambio de los otros grupos, vamos a basarnos, al menos parcialmente, en otra definición, que esta definición sí se sale totalmente de nosotros, pero me parece que es oportuna para entender lo que quiero plantear ahora. Entonces vamos a utilizar una noción de lo que un filósofo llamado Friedrich Nietzsche llamaría la voluntad de poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Nietzsche respecto a la voluntad de poder? Idea que la voy a tomar de una noción que Nietzsche plantea especialmente en su obra llamada Así habló Zaratustra. ¿Ya? Entonces no voy a entrar en los detalles de cuándo, cómo o por qué esto, sino más bien voy a utilizar la noción directamente de esta idea que Nietzsche plantea en esa obra, en Así habló Zaratustra. Entonces Nietzsche plantea algo bien interesante que según él rige al poder. ¿Ya? Entonces es un poco abstracto, ¿no? Y a ratos medio puede sonar hasta idealista. Entonces yo solamente quiero tomar esta idea como una analogía, ¿ya? Pero puede ser bastante interesante. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Dice Nietzsche que, bueno, la voluntad del poder es una suerte de condición propia del poder. Ya, estoy usando mis propias palabras, ¿no?, para recoger la intuición de Nietzsche. Condición propia del poder. Ya definimos en su momento poder. Entonces estamos hablando de ese mismo poder. Según la cual, para seguir existiendo, para seguir existiendo, el poder necesita buscar cada vez más poder. Seguir existiendo, el poder necesita buscar cada vez más poder. Ya, entonces, ¿por qué? Caso contrario, puede surgir otro poder. Esto es una emoción bien abstracta, pero solo quiero la intuición. Por caso contrario puede surgir otro poder que nos lleve a desaparecer, que provoque su desaparición. ¿Ya? Un poder que provoque su desaparición. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el poder, ¿sí?, al menos en esta noción un tanto a lo Nietzsche, el poder necesita continuamente estar buscando más poder, bueno, para sobrevivir, puesto que en el mundo no hay un solo grupo que ejerza todo el poder, sino que hay varios grupos que están ejerciendo poder. ¿Sí? Varios grupos que ejercen poder. Entonces, ¿qué sucede cuando estos grupos que ejercen poder empiezan a cruzarse unos con otros? Puede llegar a suceder que la expansión de un grupo puede implicar la lucha con otro grupo de poder. Entonces, si resulta ser que un grupo de poder, se topa contra otro grupo de poder que impide su expansión, ¿sí?, o sea, un grupo de poder que empieza a expandirse e impide la expansión del otro, puede suceder que el grupo de poder original no solo que no se expande, sino que ha encontrado un poder capaz de detenerlo, y por tanto su poder original puede empezar a decaer, incluso desaparecer, quién sabe. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que en un mundo donde se distribuye de forma asimétrica los recursos provenientes, por ejemplo, de la acumulación originaria, es de entender que había varios grupos de poder, no uno. O sea, Europa, cuando recibe los grandes recursos de la acumulación originaria, no era homogéneo. Eran varios grupos que empiezan a pelear unos con otros por sostener el poder, por ver quién sostiene más el poder, debido a que si el uno no lo sostiene, llega otro y lo hace. Hay una frase bien interesante sobre el poder, que no recuerdo ahorita el autor, pero básicamente la idea es que un espacio, o sea, si un poder desaparece, nunca el espacio de ese poder queda vacío, siempre lo ocupa otro grupo de poder. Entonces, si un grupo de poder desaparece, siempre está apareciendo otro grupo de poder para apropiarse de ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, repito, si bien esta es una noción un tanto abstracta, puede ayudarnos a entender cuál es el objetivo, o más o menos cuál es la intención del otro grupo, ya no del grupo asalariado, sino del grupo que ha recibido demasiado dinero. Tratar de que ese dinero que refleja su poder no desaparezca, sino que esté buscando continuamente más dinero y por tanto más poder. ¿De acuerdo? Entonces, colega, si me ayuda con las pantallas.